Se dice que hay meses que te despojan de la tranquilidad y te obligan a convivir con la ausencia, que cuando una mujer de 78 años despierta cada mañana y se sienta en su mecedora viendo cómo el café se enfría sin probarlo, con los ojos fijos en el camino de tierra por donde debería aparecer el hijo que prometió regresar hace 15 años, pero que de pronto dejó de llamar, cuando marcas el único número que sabías de memoria y ya no existe, y una vecina te muestra en su teléfono imágenes confusas de una redada migratoria sin nombres, sin listas, sin certezas. El vacío se vuelve más fuerte que cualquier grito, que hay instantes en los que no queda otra cosa que arrodillarte sobre el suelo de la cocina, con el corazón temblando, y decir: Señor, si todo parece perdido, no dejes que también se pierda mi esperanza. Hoy te voy a contar la historia de doña Aurelia Montemayor, maestra rural de 78 años que vive en pueblo pequeño del desierto en Coahuila, donde el viento levanta polvo y recuerdos. Durante 42 años enseñó a leer a generaciones enteras, pero en febrero nadie fue a enseñarle a ella cómo sobrevivir a la soledad cuando su único hijo Esteban, que emigró a Estados Unidos hace 15 años, dejó de llamar. Y cuando pequeña tienda que sostenía su sustento fue saqueada llevándose casi todo, quedó sin noticias del hijo, sin ingresos, sin respuestas. Esta es la historia de una mujer que el 1 de marzo recibió visita inesperada. Periodista independiente, investigando casos de desaparecidos, tras redada había encontrado nombre de Esteban en lista preliminar de detenidos. Estaba vivo pero incomunicado. Lo que pasó después, cómo antiguos alumnos reconocieron su nombre y organizaron ayuda, cómo historia se volvió viral y comunidad reconstruyó su tienda, cómo el 25 de marzo recibió llamada que esperó todo febrero, te hará llorar, te hará creer, pero sobre todo, te recordará que marzo puede devolverte lo que creías perdido, que puede usar personas que sembraste en pasado, que puede convertir tu historia en testimonio, porque cuando todo parece perdido, Dios todavía está moviendo piezas que tú no ves. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Doña Aurelia Montemayor tiene 78 años y vive en San Rafael del Desierto, pueblo pequeño de Coahuila, enclavado en región árida, donde el viento levanta polvo constantemente, donde el calor del día contrasta brutal con frío de noche, donde casas son de adobe y concreto resistiendo clima extremo. Es pueblo de menos de 1000 habitantes, donde todos se conocen, donde historias de cada familia son conocimiento común, donde el tiempo parece moverse diferente que en ciudades. Es mujer pequeña que la edad ha encogido, tal vez 1,50 m ahora, aunque fue más alta en juventud. Está delgada de manera que preocuparía a doctores, con huesos visibles bajo piel arrugada por 78 años de sol del desierto. Su rostro es mapa de arrugas profundas que cuentan historia de vida larga, de alegrías y tristezas acumuladas. Tiene ojos cafés que siguen siendo expresivos a pesar de cataratas que nublan su visión gradualmente. Su cabello es completamente blanco, fino, que recoge en chongo apretado cada mañana con manos que tiemblan ligeramente por artritis. Viste siempre ropa tradicional, faldas largas oscuras, blusas de algodón con botones hasta el cuello, rebozos sobre hombros incluso en calor, porque así se acostumbró toda la vida. Usa zapatos cerrados cómodos, de los ortopédicos que alivian dolor de pies hinchados. Lleva lentes con armazón grueso que le recetaron hace años en clínica del Seguro Social, pero que ya no son graduación correcta porque no ha podido ir a actualizar. Tiene manos de trabajadora, nudillos deformados por artritis, piel manchada por edad y sol, pero dedos que todavía pueden amasar pan, que todavía pueden escribir aunque con letra temblorosa. Durante 42 años fue maestra rural en escuela primaria del pueblo. Enseñó a leer a generaciones enteras de niños. Empezó como maestra
Joven de 20 años recién egresada de Normal Rural, cuando el pueblo era aún más pequeño, cuando no había luz eléctrica constante, cuando enseñar era vocación más que trabajo, porque pago era mínimo. Enseñó en aula única con piso de tierra donde mezclaba todos los grados, donde niños llegaban descalzos, donde muchos hablaban dialecto antes que español. Les enseñó letras trazadas en tierra con palitos cuando no había cuadernos. Les enseñó números contando piedras. Les enseñó con amor profundo que compensaba falta de recursos. Vio a esos niños crecer, casarse, tener sus propios hijos que ella también enseñó. Se jubiló hace 10 años cuando cuerpo ya no aguantó más, cuando artritis hizo difícil escribir en pizarrón, cuando vista empezó a fallar. Jubilación fue modesta, pensión de maestra rural que es poco, pero complementaba ingreso con pequeña tienda que operaba desde frente de su casa. Vendía pan casero que horneaba cada madrugada, dulces tradicionales, refrescos, productos básicos, que vecinos compraban por conveniencia. Vivía sola en casa de adobe, con 2 cuartos que construyó con su esposo hace 50 años. Esposo murió hace 20 de infarto. Su único hijo Esteban emigró a Estados Unidos hace 15 años, cuando economía del pueblo colapsó, cuando ya no había trabajo, cuando cruzar frontera parecía única opción. Prometió que volvería, que era temporal, que juntaría dinero y regresaría. Pero temporal de 15 años se volvió permanente. Esteban encontró trabajo en construcción en Ciudad Grande de Estados Unidos. Se estableció. Llamaba a su madre regularmente, a veces enviaba dinero, $200 cuando podía, que para Aurelia eran fortuna. Hablaban de cuándo regresaría, pero fecha siempre se posponía. Pronto, mamá, cuando junte más. Promesa que se repetía sin cumplirse. Aurelia esperaba, guardaba cada foto que Esteban mandaba por WhatsApp. Mostraba a vecinos con orgullo. Mi hijo que está en el otro lado, le va bien, va a volver. Esperanza de madre, que se aferra a promesa, pero Soledad era compañera constante, casa vacía excepto por ella, conversaciones con fotos viejas, mecedora donde se sentaba cada tarde mirando camino, como si en cualquier momento su hijo aparecería caminando. Pero en febrero de este año, el mundo de Aurelia empezó a desmoronarse de maneras que no anticipó. Su hijo Esteban llamaba regularmente cada domingo por videollamada, rutina sagrada que ambos mantenían religiosamente. Pero primer domingo de febrero, la llamada no llegó. Aurelia esperó frente a teléfono celular viejo que su hijo le había mandado. 1 hora, 2 horas, nada. Intentó llamarle ella. Tecnología era difícil para sus manos artríticas, para su vista débil, pero logró marcar número que tenía guardado. Llamada no entró, intentó otra vez. Mismo resultado. Mandó mensaje de WhatsApp, aunque escribir le tomaba eternidad. Hijo, ¿estás bien? Mensaje nunca mostró las 2 palomitas azules que significaban que fue leído. Un día pasó sin noticias. Aurelia se preocupó, pero se dijo que tal vez estaba ocupado, que tal vez teléfono se dañó. 2 días, preocupación se convirtió en ansiedad. 3 días, ansiedad en miedo. 1 semana completa sin saber nada de su hijo que nunca, en 15 años, había dejado pasar tanto tiempo sin contacto. Aurelia intentó marcar el número obsesivamente. Cada intento la llevaba a mensaje automático en inglés que no entendía completamente, pero que reconocía como señal de que el número ya no existía, ya no funcionaba. ¿Cambió? ¿Número? ¿Por qué no le avisó? ¿Le pasó algo? Preguntas sin respuesta que la carcomían. Días después, vecina doña Carmen, que tiene hijos también en Estados Unidos y que sigue noticias en internet, llegó a casa de Aurelia con rostro preocupado. Aurelia, mira esto. Le mostró en celular noticia en español. Redada migratoria masiva en ciudad donde Esteban vivía. Autoridades de inmigración habían detenido a cientos de personas indocumentadas en Operación Sorpresa. No había lista oficial de 1.200 detenidos. No había información clara sobre quiénes fueron arrestados, dónde los llevaron, qué pasaría con ellos. Solo rumores, especulación, pánico en comunidad latina de esa ciudad. Familias buscando información desesperadamente. Consulado mexicano abrumado con llamadas, pero respuestas concretas, ninguna. Aurelia sintió que suelo desaparecía bajo sus pies. Mi hijo está ahí. ¿Lo tienen? ¿Está bien?
Doña Carmen no tenía respuestas. No sé, Aurelia, pero si estaba en esa ciudad, es posible, posible. Palabra que es peor que certeza porque deja espacio para imaginación que inventa escenarios terribles. Febrero se volvió eterno para Aurelia. Cada mañana despertaba con peso en pecho, esperando que fuera pesadilla. Pero realidad persistía. Su hijo sin comunicación, posiblemente detenido, posiblemente deportado, posiblemente lastimado. No sabía. La incertidumbre era tortura que no terminaba. Se sentaba cada mañana en mecedora de madera desgastada que tenía en portal de su casa, con taza de café que preparaba por costumbre pero que se enfriaba intacta porque no tenía apetito de nada. Miraba el camino de tierra que entraba al pueblo como había hecho durante 15 años. Esperanza irracional de que en cualquier momento su hijo aparecería caminando levantando polvo con sus pasos. Pero lo único que llegaba era el viento del desierto. Viento que levanta arena, que silba entre casas, que es compañía fría en soledad. Vecinos pasaban, saludaban con lástima visible, preguntaban si había noticias. Aurelia negaba con cabeza sin palabras. No había noticias, solo vacío. El 18 de febrero llegó golpe adicional que terminó de quebrarla. Su pequeña tienda que operaba desde frente de casa, que sostenía su sustento porque pensión no alcanzaba, fue saqueada durante noche. Alguien rompió candado, entró, se llevó casi todo: pan que había horneado para vender, dulces, refrescos, dinero de caja que era poco, pero era todo lo que tenía. Aurelia descubrió robo en madrugada cuando fue a preparar pan como cada día. Puerta forzada, interior revuelto, estantes vacíos. Se quedó parada en shock mirando destrucción. No era solo pérdida material, era violación de espacio seguro, de esfuerzo de años, y llegó en peor momento posible cuando ya estaba quebrada por preocupación de su hijo, sin noticias del hijo que no sabía si estaba vivo o detenido o deportado o lastimado, sin ingresos porque tienda que era su sustento fue saqueada, sin respuestas porque nadie sabía nada. Aurelia llegó al límite de lo que alma humana puede soportar. Esa noche del 18 de febrero, después de reportar robo a policía que tomó datos, pero que no ofreció esperanza de recuperar nada, después de limpiar desorden, después de cerrar puerta rota que ya no protegía nada, Aurelia hizo algo que no hacía desde que era joven maestra, enfrentando problemas que parecían insuperables. Se arrodilló en piso de cocina de su casa, no en cuarto frente a imagen sagrada, no en posición cómoda, sino en piso de cemento, frío que lastimó sus rodillas viejas. Necesitaba sentir incomodidad física que igualara dolor emocional. Necesitaba postrarse completamente. No pidió dinero para recuperar lo robado. No pidió justicia contra quien entró a su tienda. No pidió milagro espectacular. Pidió algo más esencial, más desesperado, con voz que temblaba, con manos juntas apretadas hasta que nudillos se pusieron blancos, dijo: «Señor, si me lo quitaste todo, si me quitaste a mi hijo que no sé dónde está, si me quitaste mi sustento, si me quitaste mi paz, al menos no me quites la esperanza, porque si pierdo esperanza ya no tengo razón para despertar mañana. Si todavía respiro, debe haber propósito. Ayúdame a verlo». Era oración que bordeaba desesperación, pero era honesta, era todo lo que le quedaba. Se quedó arrodillada hasta que rodillas protestaron con dolor que la obligó a levantarse. Se acostó en cama sintiéndose más vieja que sus 78 años. Durmió poco y mal. Los últimos días de febrero fueron silenciosos, de manera que era casi insoportable. Demasiado silenciosos. Aurelia ya casi no salía. Vecinos traían comida que ella apenas tocaba. Doña Carmen intentaba consolarla. «Va a aparecer, ya verás». Pero palabras sonaban huecas incluso para quien las decía. Aurelia dejó de sentarse en mecedora mirando camino. Ya no tenía fuerzas ni para eso. Se quedaba adentro mirando paredes, hablando con foto de Esteban. «¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué no me llamas? ¿Estás vivo?» Conversación unilateral, que nadie contestaba. El 28 de febrero, último día del mes maldito, Aurelia estaba sentada en su cocina cuando escuchó que alguien tocaba puerta. No quería ver a nadie, pero tocaron persistente. Se levantó lenta, abrió sin expectativa.
Era Padre Miguel, sacerdote del pueblo que venía a visitarla porque le preocupaba. Doña Aurelia, vine a orar con usted. Ella lo dejó pasar. Oraron juntos. Padre Miguel le recordó historias bíblicas de espera. Abraham esperando hijo prometido. José en 1900. Prisión esperando liberación. Pueblo de Israel esperando tierra prometida. Esperar es difícil, pero Dios no olvida a sus hijos. Palabras que ayudaron un poco. No resolvieron nada, pero al menos Aurelia no se sintió completamente sola esa noche. Se durmió con algo parecido a paz frágil y despertó al 1 de marzo, sin saber que ese día todo empezaría a cambiar. El 1 de marzo amaneció como cualquier otro día, excepto que era nuevo mes, nueva oportunidad, aunque Aurelia no sentía esperanza renovada. Estaba en su cocina cuando escuchó toque en puerta. Abrió esperando ver a doña Carmen u otro vecino, pero era joven que no conocía. Tal vez 30 años, con cámara colgada del cuello, con apariencia de quien viene de ciudad. «¿Doña Aurelia Montemayor?», preguntó respetuoso. Ella asintió cautelosa. «Mi nombre es David Maldonado. Soy periodista independiente. Estoy investigando casos de personas desaparecidas tras la redada migratoria en Estados Unidos. Me dieron su nombre como familiar, de posible detenido». Corazón de Aurelia empezó a latir rápido. «¿Mi hijo? ¿Sabe algo de mi hijo Esteban?». David sacó tablet. «¿Puedo pasar? Tengo información». Aurelia lo dejó entrar con manos que temblaban. Se sentaron en mesa de cocina. David abrió archivos en su tablet. «He estado trabajando con organizaciones de derechos humanos tratando de rastrear personas detenidas en esa redada. El gobierno no ha sido transparente con listas, pero obtuvimos lista preliminar de detenidos que fueron trasladados a centro de detención en otro estado». Scrolleó buscando. «Su hijo se llama Esteban Montemayor Ruiz». Sí, ese es mi hijo», Aurelia casi gritó. David asintió. «Encontré su nombre en lista. Fue detenido el 2 de febrero. Por eso dejó de comunicarse. No tiene acceso a teléfono. Fue trasladado a centro de detención en Arizona». Aurelia sintió que el corazón, que había estado suspendido durante semanas, volvía a latir con fuerza. «¿Está vivo? ¿Está bien?». David fue cuidadoso. «Según información que tengo, está físicamente bien, pero está en proceso de deportación, sin comunicación familiar todavía porque el sistema es complicado y lento». No era noticia completamente buena. Hijo detenido, en proceso de deportación, sin poder comunicarse. Pero estaba vivo, estaba localizado. Ya no era vacío de no saber. Aurelia lloró, lágrimas de alivio mezcladas con preocupación. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo?». David explicó opciones legales. Proceso era complicado, costoso. Necesitaría abogado de inmigración. Pero había organizaciones que ayudaban. «Voy a publicar su caso, su historia. A veces presión pública ayuda. Además, quiero compartir quién es usted. Supe que fue maestra aquí durante décadas». Aurelia no entendía por qué eso importaba, pero David tenía instinto de periodista, que sabe que historias humanas mueven más que estadísticas. Se fue con promesa de mantenerse en contacto. Aurelia se quedó procesando. Su hijo estaba vivo. Había camino, aunque difícil, para ayudarlo. La historia que David publicó 2 días después, en Plataforma Independiente de Periodismo, fue simple, pero poderosa. No solo era sobre Esteban detenido. Era sobre doña Aurelia, maestra rural de 78 años que enseñó a leer a generaciones, que ahora esperaba noticias de hijo único mientras sobrevivía con tienda que fue saqueada. Publicación incluyó foto de Aurelia en su mecedora, foto de ella en años jóvenes como maestra frente a pizarrón rodeada de niños, foto de tienda saqueada. Historia. Se tituló «La maestra que enseñó a todo un pueblo espera por su hijo». Era narrativa que tocaba fibras. Educación, migración, familia, soledad de adultos mayores. La comunidad local comenzó a compartir historia inmediato. Pero lo que nadie anticipó fue reacción de antiguos alumnos de Aurelia que estaban esparcidos por todo el estado y más allá. Cuando vieron nombre en redes sociales, reconocieron: «Ella me enseñó a leer cuando yo no tenía ni zapatos. Ella me ayudó cuando mi familia no tenía nada. Fue maestra que cambió mi vida». En cuestión de días, comentarios se volvieron acciones. Antiguo alumno que ahora era abogado en Saltillo,
Contactó a David ofreciendo asesoría legal gratuita para caso de Esteban. Doña Aurelia me ayudó cuando era niño. Es momento de devolver. Comerciante exitoso de Monterrey, que fue su alumno, mandó dinero para reparar tienda. No es mucho, pero es con cariño para mi maestra. Funcionario público municipal, que también fue su alumno, organizó asesoría legal. Colectiva conectando caso de Esteban con organización de derechos humanos que trabaja casos de deportación. Arquitecto, viajó desde Monterrey para ayudar a reparar tiendas sin cobrar. Instalador eléctrico puso cámaras de seguridad gratis. Para que no vuelvan a robarle, maestra. Antigua alumna diseñadora gráfica creó cartel nuevo para negocios sin costo. Lo tituló Pan y Esperanza, Doña Aurelia. Nombre que capturó esencia del lugar, sustento físico y emocional. Comunidad del pueblo también. Respondió organizando tequio para pintar fachada, arreglar puerta, limpiar todo. Pero el verdadero milagro que nadie planeó fue cómo historia se volvió viral en redes locales de Coahuila. No millones de vistas, pero compartido dentro de comunidades que importaban. Personas comenzaron a enviar donaciones pequeñas, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, cantidades que individualmente eran poco, pero que sumadas permitieron a Aurelia comprar inventario nuevo para tienda. Aurelia estaba abrumada. No sé qué decir, no merezco esto. Pero doña Carmen le recordó, sembraste durante 42 años, ahora cosechas. Era verdad profunda. Décadas enseñando, ayudando, dando sin esperar retorno, ahora regresaba multiplicado cuando más lo necesitaba. Mientras comunidad reconstruía su tienda y abogados trabajaban en caso de Esteban, marzo avanzaba día a día. Aurelia recuperó rutina. Horneaba pan, atendía tienda que ahora tenía más clientes que antes porque historia le dio visibilidad. Gente venía no solo a comprar, sino a conocer a maestra que historia mencionaba. El proceso legal de Esteban avanzaba lento pero avanzaba. Abogado lograba acceso a él. Estableció comunicación limitada. Esteban pudo enviar mensaje a través de abogado. Mamá, estoy bien. Lo siento por preocuparte, perdón por todo. Palabras que Aurelia leyó llorando de alivio. Proceso de deportación podía resultar en dos cosas. Deportación forzada, donde lo regresarían sin oportunidad de volver a Estados Unidos legalmente, por años, o salida voluntaria, donde podía regresar a México por voluntad propia, manteniendo opción de arreglar papeles eventualmente. Abogado peleaba por segunda opción. El 25 de marzo, día normal de trabajo en tienda, Aurelia recibió llamada en teléfono celular. Número desconocido. Contestó con manos que temblaban siempre que veía número nuevo. Mamá, voz que no escuchaba en casi 2 meses. Voz de su hijo. Aurelia lloró sin poder hablar primero. Solo sollozos. Mamá, estoy bien. Me van a dejar salir. Voy a regresar a México, voy a ir a casa. Esteban explicaba entre su propio llanto. Había aceptado salida voluntaria. Lo liberarían bajo proceso. Podría regresar a México en semana. Podría volver a casa, a pueblo, a su madre que esperó durante 15 años y que nunca dejó de esperar incluso cuando febrero intentó quitarle hasta esperanza. Conversación fue larga, interrumpida por llanto de ambos, por palabras atropelladas, por amor que distancia no había borrado. Cuando colgó, Aurelia se sentó en mecedora que no había usado en semanas. Miró camino de tierra, pero esta vez no con desesperanza vacía, con anticipación real. Su hijo venía, no era promesa vaga de pronto, era plan concreto. En una semana estaría ahí. Pero esa semana de espera fue difícil de maneras inesperadas. Esteban venía pero regresaba sin nada, sin dinero ahorrado porque todo fue confiscado, sin trabajo esperándolo porque ya no tenía contactos en Estados Unidos, sin plan claro de qué haría. Aurelia se preocupaba no solo por verlo, sino por cómo vivirían. También había miedo. ¿Sería el mismo? 15 años cambian a personas. ¿Estarían resentimientos? ¿Enojos por años perdidos? ¿Silencios incómodos? Aurelia oraba pidiendo que reencuentro fuera sanador, no complicado. Vecinos también tenían opiniones. Algunos celebraban, otros murmuraban. Regresa porque no le quedó opción. Va a ser carga para Aurelia. Chisme que dolía. Pero Aurelia ignoraba. Su hijo regresaba.
Eso era lo único que importaba. El 31 de marzo, exactamente un mes después de peor noche cuando se arrodilló rogando que no le quitaran esperanza, Aurelia volvió a sentarse en su mecedora en Portal. Pero esta vez no miraba camino vacío con desesperanza. Esperaba con certeza. Sabía que autobús de pasajeros llegaba a Plaza del Pueblo a las 3 de tarde. Esteban vendría caminando esos 5 minutos desde Plaza. Se había preparado toda la mañana. Se vistió con ropa que guardaba para ocasiones especiales. Preparó comida, favorita de Esteban. Revisó cuarto que vecinas habían arreglado para él. Todo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar esos minutos finales que parecían eternos. A las 3:20 lo vio. Figura que se acercaba levantando polvo con pasos. Hombre de 42 años que era su bebé, más viejo, más delgado, cargando solo mochila pequeña. Pero era él. Aurelia quiso correr, pero piernas viejas no podían. Vio a su hijo llegar, detenerse frente a ella. Esteban se arrodilló frente a mecedora. Puso cabeza en regazo de ella como cuando era niño. «Perdóname, mamá, por todo». Pero Aurelia hizo algo inesperado. Se levantó de mecedora y se arrodilló en polvo del desierto junto a su hijo. Dos figuras arrodilladas, abrazadas. «Gracias por sostener mi fe cuando febrero intentó enterrarla», oró audible. «Gracias por traerlo a casa». Permanecieron ahí, arrodillados, llorando, sin palabras suficientes. Vecinos observaban llorando también. Era momento que pueblo entero había esperado. Finalmente, Esteban ayudó a su madre a levantarse. Entraron a casa juntos. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación para ambos. Esteban se estableció en pueblo que había dejado hace 15 años. Al principio fue difícil. Había sido hombre con trabajo estable en Estados Unidos, con ingreso en dólares. Ahora era hijo adulto viviendo con madre anciana en pueblo, sin muchas oportunidades económicas. Pero poco a poco encontró su lugar. Empezó trabajando en construcción local, usando conocimientos que adquirió en Estados Unidos. Era mejor que otros trabajadores locales porque tenía experiencia con técnicas modernas. Pronto tuvo más trabajo del que podía manejar solo. Comenzó a contratar ayudantes jóvenes del pueblo. Se volvió pequeño contratista respetado que generaba empleos. Con sus primeros ingresos ayudó a expandir tienda de su madre. Construyeron extensión pequeña agregando 2 metros cuadrados. Compraron refrigerador nuevo para reemplazar el viejo que apenas funcionaba. Mejoraron exhibición de productos con estantes que él mismo fabricó. Pan y Esperanza se volvió negocio más rentable que antes. No generaba riqueza, pero era suficiente para vivir ambos con dignidad. Más importante que mejora económica fue sanación emocional de relación entre madre e hijo. Los primeros meses fueron navegación cuidadosa de 2 personas reaprendiendo quién era el otro después de tanto tiempo. No siempre fue fácil. Hubo desacuerdos sobre cosas cotidianas, horarios, rutinas, maneras de hacer las cosas. Pero aprendieron a comunicar, a ceder, a comprometerse. Esteban también procesaba su propio trauma de detención y deportación forzada. Tenía pesadillas ocasionales donde revivía momentos de ser arrestado, momentos de ansiedad cuando veía patrullas, sentimientos de fracaso por no haber logrado el sueño americano que prometió. Pero con tiempo y con amor incondicional de su madre fue sanando gradualmente. Historia de Aurelia inspiró a otros en pueblo y región. Familias de migrantes se acercaban pidiendo consejo. Si doña Aurelia encontró a su hijo, tal vez hay esperanza para nosotros. Aurelia escuchaba cada historia con paciencia de maestra. Ofrecía lo que podía: nombre de abogado, contacto de organizaciones, pero sobre todo presencia compasiva de quien entiende el dolor. Licenciado Ramírez, el abogado que tomó caso de Esteban gratuitamente, empezó a ofrecer consultas legales en pueblo cada mes. Hay muchas familias como doña Aurelia necesitando orientación legal. Atendía casos pro bono cuando podía, cobraba mínimo cuando no. Su trabajo cambió situación de docenas de familias que antes no tenían acceso a asesoría legal apropiada. David, el periodista que publicó Historia Original, hizo seguimiento un año después. Artículo titulado «Doña Aurelia y su hijo, un año después», mostró transformación completa.
madre e hijo reunidos, tienda próspera, comunidad fortalecida. Historia segunda. Bess generó respuestas emotivas de lectores que encontraban esperanza en testimonio que es real. Aurelia también fue cambiada profundamente por experiencia. Su fe, que siempre fue tradicional, ahora era vivida con intensidad nueva. Antes oraba por costumbre. Ahora oro sabiendo que Dios escucha. Lo viví. Esa certeza nacida de experiencia la convirtió en consejera espiritual informal para muchos en pueblo que enfrentaban crisis propias. 2 años después de aquel febrero devastador, impacto de historia de Aurelia se había expandido de maneras que ella nunca imaginó. Su testimonio fue compartido en conferencias sobre migración, usado en grupos de apoyo para familias de migrantes, mencionado en homilías sobre fe que resiste. No porque ella buscara plataforma, sino porque historia resonaba profundo con dolor real de miles. Organización Estatal de Derechos de Migrantes la invitó como vocera de familias afectadas. Aurelia dudó. No soy oradora, solo soy maestra jubilada. Pero insistieron, por eso mismo, tu autenticidad es tu poder. Aceptó con condición. Solo hablo de mi experiencia, no de política que no entiendo. En conferencias su mensaje era simple y directo. Esperé 15 años sin saber si lo volvería a ver. Luego esperé sin saber si estaba vivo. Pensé que perdí todo, pero Dios nunca me soltó. Audiencias lloraban porque era honestidad cruda sin adornos. Después, personas la buscaban. Mi hijo está allá. ¿Cómo tuvo fuerza? Aurelia respondía, hubo días sin fuerza, pero algo me levantaba cada mañana. Era Dios, aunque no lo sentía. Programa de apoyo, Amin Dosen. Familias de migrantes que comenzó informal en su casa, se formalizó con apoyo municipal. Ahora tenían espacio dedicado, voluntarios capacitados, recursos estructurados. Atendían regularmente a 30 familias, asesoría legal básica, apoyo emocional, conexión con servicios. Esteban coordinaba programa junto con licenciado Ramírez, usando su experiencia personal para empatizar genuinamente. Escuela primaria donde Aurelia enseñó durante 42 años, decidió honrarla nombrando biblioteca en su nombre, Biblioteca Maestra Aurelia Montemayor. En ceremonia emotiva, estudiantes actuales cantaron canciones que generaciones anteriores aprendieron de ella. Director leyó testimonios de exalumnos agradeciendo impacto que tuvo en sus vidas. Aurelia lloró viendo legado tangible de décadas de servicio silencioso. Historia también inspiró a otros maestros rurales a valorar su trabajo. Doña Aurelia sembró sin reconocimiento inmediato. Cuando necesitó ayuda, esa siembra regresó multiplicada. Conferencia Estatal de Maestros la invitó a compartir. Su mensaje resonó. Ustedes siembran más de lo que ven en el momento. Planten con amor, cosecharán cuando menos esperen, de maneras que no anticipan. Esteban desarrolló programa de capacitación en construcción para jóvenes del pueblo. En lugar de arriesgar vida cruzando frontera sin preparación, aprendan oficio aquí. Hay trabajo digno si se capacitan apropiadamente. Programa graduó primera generación de 10 jóvenes. Todos encontraron empleo local o iniciaron microempresas. Era alternativa real a migración riesgosa. Medios estatales produjeron mini documental sobre Aurelia titulado La Maestra del Desierto. Fue transmitido en canal cultural local y compartido ampliamente en redes. Mostró no solo historia dramática de reencuentro, sino proceso completo. Espera dolorosa, comunidad respondiendo, fe que sostiene, restauración gradual. Fue testimonio honesto que evitó sensacionalismo respetando dignidad de protagonistas. Respuesta a documental fue abrumadora. Cientos de mensajes llegaron de toda región. Familias con situaciones similares encontrando consuelo. Comunidades inspiradas a apoyar mejor a sus miembros vulnerables. Jóvenes reconsiderando migración riesgosa. Aurelia intentaba responder lo que podía con ayuda de Esteban, quien manejaba redes sociales por ella. 3 años después de aquel febrero que intentó robarle todo, Aurelia está sentada en su mecedora en tarde tranquila de marzo. No es la misma mecedora, esa se rompió y Esteban le fabricó una nueva con madera noble y cariño. Pero es mismo lugar, mismo portal, mismo camino de tierra que tanto significado tiene ahora. Pero todo es diferente.
Esteban está en jardín que plantaron juntos, preparando terreno para proyecto de construcción. Doña Carmen cruza calle a visitarla como hace casi diario. Niños del vecindario pasan corriendo, saludan. «Buenas tardes, doña Aurelia». Ella responde con sonrisa que antes no tenía. Tienda tiene cliente entrando. Vida está llena de movimiento y propósito. Aurelia tiene 81 años ahora, 3 años más que cuando Esteban regresó. Artritis es peor, vista más débil, camina más despacio, pero hay paz en rostro que no existía en febrero de hace 3 años. Hay luz en ojos que se había apagado. Hay satisfacción profunda de quien vivió milagro y lo sabe. Se mece suave en mecedora mientras sol del desierto empieza a bajar pintando cielo de colores cálidos. Tiene rosario en manos como siempre, pero ahora no solo ora, pidiendo sino agradeciendo. Gracias por marzo que devolvió lo que febrero robó. Gracias por no soltar mi esperanza cuando todo decía que la soltara. Esteban sube a portal limpiándose manos en pantalón después de terminar trabajo del día. ¿En qué piensas, mamá? Aurelia sonríe con ternura que solo madres tienen. Pienso en cómo Dios usa lo que sembré sin yo saberlo. 42 años enseñando. Nunca imaginé que esos niños regresarían cuando más los necesitaba. Se quedan sentados juntos en 1990. Silencio cómodo viendo mismo camino donde hace 3 años Esteban apareció caminando. ¿Sabes qué aprendí en todo esto? Aurelia habla después de pausa larga. Que febrero puede robarte el sueño, dejarte sin noticias, vaciar tu mesa. Pero marzo puede devolverte lo que creías perdido para siempre. No siempre como esperas, pero Dios restaura. Esteban asiente. Y aprendí que las personas que siembras en tu vida regresan cuando menos lo esperas. Todos esos exalumnos tuyos que ayudaron. No fue coincidencia. No, confirma Aurelia. Fue diseño de Dios. Siembras sin saber cuándo cosecharás. A veces décadas después, pero cosechas. Porque entiende ahora verdad que no entendió cuando se arrodilló en piso de cocina. Dios estaba moviendo piezas invisibles todo el tiempo. Mientras ella lloraba sola, Dios conectaba periodista con su caso. Mientras esperaba en oscuridad, Dios activaba red de exalumnos. Mientras se sentía abandonada, Dios orquestaba rescate desde múltiples direcciones simultáneas. Cuando todo parece perdido, Aurelia dice más a sí misma, Dios todavía trabaja, mueve piezas que no vemos, prepara milagro que no pedimos exactamente, pero que es mejor que lo imaginado. Mira a su hijo con gratitud profunda. Te recuperé, pero más que eso, recuperé mi fe, recuperé mi propósito, recuperé mi alegría. Y quien escucha esta historia entiende finalmente que febrero puede robarte el sueño y dejarte sin noticias que desesperan. Puede vaciar tu mesa de sustento, puede ser mes cruel, pero marzo puede devolverte lo que creías perdido. Puede usar personas que sembraste en pasado sin saber que sembraban. Puede convertir tu historia en testimonio que sana a otros, porque cuando todo parece perdido, Dios todavía está moviendo piezas que tú no ves. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios escribe de qué país eres y cuéntame. ¿Qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.